Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a poner sobre la mesa una tensión estructural que se está viviendo ahora mismo en miles de aulas. Lo haremos a través de una exploración analítica profunda de un documento específico. Hablamos de la nueva escuela mexicana, el modelo surgido de la reforma educativa de 2019. Exacto. Y para entender este modelo, nos vamos a basar en el artículo académico de 2026 escrito por Quintero Macías y Bautista Villalaz. El texto se titula Teorías pedagógicas en la nueva escuela mexicana. Apuntes para la educación primaria. Eso es. La pregunta central que vamos a desgranar en este intercambio intelectual es la siguiente. Debe entenderse la nueva escuela mexicana primordialmente como un proyecto de emancipación social y transformación comunitaria, muy en la línea de la visión política de la Cuarta Transformación que lo originó, o debe concebirse como una alternativa que exige una implantación rigurosa basada en competencias tecnológicas ajustadas a la economía global. Yo sostengo que el corazón de este modelo es su visión humanista, una apuesta clara por recuperar el tejido social desde la comunidad, apoyándose en la pedagogía crítica. Y yo sostendré que, si bien esa visión de equidad social es fundamental, la nueva escuela mexicana solo va a funcionar como una alternativa real si se ancla en el desarrollo de competencias prácticas y en una integración disruptiva de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, porque tenemos que preparar a los alumnos para las exigencias de la economía global. Bueno, para comprender lo que plantea el texto de Quintero y Bautista, tenemos que mirar de dónde venimos. Este modelo se articula como una respuesta directa frente a sistemas educativos pasados que estaban, digamos, mercantilizados. Sistemas donde la escuela primaria operaba casi para crear futuros empleados. El documento señala de forma explícita la influencia de teóricos como Paulo Freire. Freire es una figura central en el documento, sin duda. Lo es. El texto rescata el rechazo frontal de Freire a lo que él llamaba la educación bancaria. Esa idea de que el alumno es un recipiente pasivo y el profesor simplemente deposita datos para que el chaval luego lo repita en un examen estandarizado. Frente a eso, la nueva escuela mexicana apuesta por la concienciación. Busca formar ciudadanos críticos que entiendan los problemas de su entorno local. El objetivo aquí no es la productividad económica, es la dignidad humana y la equidad comunitaria. A ver, acepto la premisa de la equidad social. Mantener esa educación bancaria que mencionas es indefendible hoy en día. Sin embargo, tenemos que contrastar ese planteamiento con la realidad material que expone el propio artículo. El texto nos dice que la educación básica debe sentar unos cimientos sólidos, y en pleno siglo XXI esos cimientos son inseparables de las competencias digitales. De hecho, el artículo dedica una sección entera a la integración de las TIC y al aprendizaje basado en competencias. Sí, menciona las TIC, pero no como el fin último del... No como el fin último, claro, pero el documento reconoce que el uso de estas tecnologías es una prioridad por su impacto, y cito textualmente, en la sociedad, en la comunicación y en la economía. El texto trae a colación a pedagogos como John Dewey y el pragmatismo, el famoso aprender haciendo. Pues bien, aprender haciendo exige hoy una alfabetización digital. Si no adaptamos a los alumnos a la economía global mediante la programación o el uso de aplicaciones internacionales, este enfoque humanista corre el riesgo de ser ineficaz en la práctica. Entiendo por qué planteas eso, pero permíteme ofrecer una perspectiva diferente sobre lo que significa aprender haciendo en este marco. Quintero y Bautista rescatan a pensadores como Rousseau o Pestalozzi. Fíjate en Rousseau y el desarrollo natural del niño. Él insiste en fomentar la curiosidad intrínseca, en usar el juego como herramienta de descubrimiento del entorno en el mundo real, no frente a una pantalla. Ya, pero es que el mundo real de hoy incluye pantallas. Incluye pantallas, de acuerdo, pero Pestalozzi va un paso más allá y dice que debemos educar la cabeza, el corazón y la mano. El estudiante debe construirse como un sujeto emocionalmente equilibrado y arraigado en su comunidad. Imagina a un chaval de 10 años en este modelo. El propósito es que entienda la historia de su entorno, que colabore en un proyecto local. Si reducimos ese desarrollo natural a sentarlo frente a un ordenador para que adquiera habilidades técnicas y encaje en el engranaje económico mundial, estamos volviendo a poner al trabajador por encima de la persona. Yo lo abordo desde un ángulo distinto. No se trata de reducir al alumno a un trabajador. Se trata de reconocer el ecosistema en el que ese alumno vive. Los chavales de hoy son nativos digitales. El propio documento señala que crecen familiarizados con lo tecnológico. Si volvemos a Dewey, él sostenía que la escuela no debe ser una preparación aislada para la vida,
sino que debe ser la vida misma. Exacto, la vida de su comunidad. Pero la vida de su comunidad está atravesada por lo digital. Aprender haciendo significa hoy interactuar con redes globales. Esa curiosidad natural de Rousseau tiene que canalizarse hacia las herramientas del presente. El texto de Quintero y Bautista ofrece ejemplos concretos, como el uso de pizarras interactivas, la gamificación mediante plataformas como Kahoot o el uso de Duolingo y Khan Academy. Estas no son herramientas de alienación, son los medios contemporáneos a través de los cuales construyen conocimiento. Negarles este lenguaje técnico limita su libertad en el futuro. Esa tensión sobre las herramientas nos lleva a otro punto del análisis. ¿Quién decide cómo se usan? El documento hace un énfasis enorme en la autonomía profesional docente. Si analizamos materiales oficiales que cita el texto, como un libro sin recetas para la maestra y el maestro, vemos que se reconoce al educador como un intelectual, alguien que adapta el currículo a los saberes comunitarios y a las realidades locales. Una autonomía que es necesaria, pero que tiene riesgos si no se estructura bien. Riesgos desde una óptica de mercado, quizás. Pero desde la perspectiva emancipadora, permitir que un maestro deje de lado un texto estandarizado sobre economía global para enseñar matemáticas usando el mercado agrícola de su barrio es un triunfo. A esto se le llama usar didácticas decoloniales, cuestionar que el conocimiento válido solo viene de Europa o de Silicon Valley. Si imponemos una estandarización tecnológica rígida basada en lo que piden las multinacionales, le arrebatamos al maestro esa autonomía emancipadora. Lo siento, pero no acabo de verlo claro. Déjame explicar por qué esa autonomía sin un marco de competencias tecnológicas puede ser contraproducente. El artículo de Quintero y Bautista cita los lineamientos oficiales y subraya la necesidad de capacitar a los docentes rigurosamente en, cito de nuevo, conocimientos, pedagogía, didáctica y tecnología. Sí, la tecnología como un elemento más dentro de esa formación. Un elemento indispensable. El texto advierte que el uso de la tecnología debe ir acompañado de un diseño instruccional sólido. Mi preocupación es estructural. Plantear una autonomía local sin garantizar que todos los alumnos alcancen unas competencias tecnológicas estándar va a generar desigualdad. Piensa en un estudiante de una zona rural aislada frente a uno de un centro urbano. Si al alumno rural el maestro solo le enseña desde los saberes locales agrícolas y al urbano se le instruye en programación, creamos una brecha inmensa. En el mercado laboral global, el alumno rural estará en desventaja. La inclusión exige dominar las herramientas del siglo XXI, independientemente del código postal. Es un punto a considerar, ¿eh? Pero la inclusión no significa uniformidad dictada por el mercado laboral, significa justicia social. Este debate sobre la brecha digital ilustra el choque que atraviesa el texto, la tensión entre el humanismo y la disrupción tecnológica. El artículo aborda el paradigma humanista de Carl Rogers y Abraham Maslow. La pirámide de Maslow y la autorrealización, exacto. Un enfoque centrado en que el chaval encuentre un aprendizaje significativo a partir de su experiencia humana. Desde esta visión, que es la columna vertebral de la nueva escuela mexicana, las TIC son un apoyo didáctico subordinado al desarrollo humano. El documento dice que las tecnologías deben integrarse con un uso intencionado y humano. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica del aula según esta visión? Pues significa que lo primordial es fomentar la empatía, la cultura de la paz y el pensamiento crítico. El texto pone el ejemplo de lectores de texto automático o ampliadores de pantalla para integrar en el aula a niños con discapacidad visual o auditiva. Ese es un uso verdaderamente inclusivo de la tecnología. Sirve a la persona para integrarla en su comunidad. Pero convertir a las TICs en el eje vertebrador, midiendo el éxito en función de si los niños saben programar para la economía global, desvirtúa el espíritu de la reforma. Es un argumento sólido. Pero ¿has considerado que esa dicotomía entre tecnología y humanismo es en realidad una falsa oposición? La disrupción tecnológica no rinde pleitesía al mercado por defecto. Es el vehículo moderno para alcanzar ese humanismo. El artículo ilustra esto al aterrizarlo en herramientas específicas. Hablas de las plataformas digitales que mencionan. Sí, tomemos los portafolios digitales, como la aplicación CISO que cita el texto. Señalan que estas plataformas permiten a los alumnos guardar, organizar y reflexionar sobre sus trabajos y compartirlos con sus familias. Esto promueve orgullo por el esfuerzo personal y construye su identidad escolar. Eso es autorrealización en términos de Maslow.
Y otro ejemplo del texto es la realidad aumentada con aplicaciones como Google Expeditions. Que es visualmente muy llamativo, no lo niego, pero Es mucho más que visual. Permite que un niño en una escuela rural viaje virtualmente al Museo del Louvre o camine por Chichén Itzá. Esto democratiza el acceso a la cultura a una escala que Pestalozzi o Freire no habrían imaginado. La tecnología, con un respaldo pedagógico riguroso, no deshumaniza a los estudiantes, expande su humanismo. Ajustarse a la realidad tecnológica global es la forma de lograr esa transformación social a gran escala. bueno, entiendo esa postura, pero asume que democratizar el acceso cultural a través de una pantalla equivale a la concienciación crítica que buscaba Freire. Visitar el Louvre con realidad aumentada no sustituye la comprensión de la realidad empírica del estudiante. El artículo cita la necesidad de entender las correlaciones causales del entorno del alumno. Pero puedes entender tu entorno y a la vez conocer el mundo global. Una cosa no excluye a la otra. El riesgo está en la descontextualización y en dónde ponemos el foco. La pedagogía activa subraya que la escuela surge de la vida en la comunidad. Si colocamos aplicaciones de corporaciones internacionales en el centro, corremos el riesgo de alienar al alumno. Las lógicas de las plataformas globales llevan implícita una visión mercantil. La verdadera transformación ocurre cuando el estudiante se reconoce como un sujeto histórico capaz de intervenir en su comunidad física, no solo como usuario de un software. Fíjate que yo abordo esto centrándome en esa misma capacidad de intervención. Para que un sujeto histórico pueda intervenir y cambiar su sociedad contemporánea, necesita las palancas del poder moderno. Y hoy, esas palancas son tecnológicas. El artículo afirma que la apuesta debe ser aplicar la tecnología para enfrentar los nuevos contextos sociales. Ignorar la tecnología es una descontextualización mucho más grave. Significa educar a los niños para un mundo analógico que ya no existe. Ojo, no propongo ignorarla, sino subordinarla. Pero subordinarla demasiado acaba marginándola. El documento menciona plataformas como ClassDojo. Destaca que mediante la gamificación los maestros pueden promover habilidades socioemocionales como el respeto o la perseverancia. Esto encaja con los principios de la nueva escuela mexicana. Un maestro autónomo puede diseñar un proyecto sobre la falta de agua en su pueblo, en la línea de Freire, pero pidiendo a los alumnos que usen hojas de cálculo para analizar los datos de contaminación. Empoderarlos con estas competencias es la máxima expresión de justicia social. Sin embargo, mi postura, basándome en el texto de Quinteros y Bautista, sigue siendo una cuestión de jerarquía de valores en el aula. La esencia de la nueva escuela mexicana reside en la pedagogía crítica de Freire y en pensadores como Rousseau y Pestalozzi. El fin último no es la inserción en el mercado global, es la formación de un ser humano vinculado a su entorno. Si perdemos de vista ese horizonte emancipador, cualquier pantalla fracasará en el propósito de reconstruir el tejido social. Yo mantengo que para que esa alternativa social tenga un impacto real en la vida de los chavales, no puede darle la espalda al aprendizaje basado en competencias. Para que el idealismo pedagógico se traduzca en progreso tangible, tiene que integrarse tecnológicamente. Preparar a los alumnos con una alfabetización digital avanzada les dota de las herramientas necesarias para prosperar. Solo desde una posición de competencia técnica podrán llevar a cabo esa transformación comunitaria. A pesar de que divergimos en dónde poner el peso, hay un punto de convergencia claro que el documento establece. El modelo tradicional de la educación bancaria, donde el alumno memoriza en silencio, está completamente obsoleto. Ambos reconocemos que el aprendizaje moderno requiere que el alumno sea un agente activo. Totalmente de acuerdo. La tensión que hemos analizado hoy entre el idealismo anticipador por un lado y el pragmatismo tecnológico por otro define el reto de la educación contemporánea. Es un equilibrio complejo que los docentes navegan a diario. Y es una reflexión pertinente. ¿Cómo pueden coexistir la transformación comunitaria y la disrupción tecnológica en el aula? El artículo de Quintero Macías y Bautista Villalaz ofrece muchos más matices sobre esta cuestión. Hasta aquí nuestro análisis de hoy.